¿Qué pasaría si el amor no fuera más que una táctica, y la lealtad solo un recurso útil, y la moral simplemente una fachada para ocultar el interés personal? Esta no es una pregunta hecha para provocar, es una posibilidad silenciosa que atraviesa nuestras relaciones, nuestras decisiones y la forma en que entendemos el poder. Bienvenido a la psicología maquiavélica, un sistema de pensamiento que no juzga ni condena, solo observa con claridad fría lo que muchos prefieren ignorar. Nicolás Maquiavelo no fue el inventor de la manipulación, tampoco un demonio del Renacimiento, fue un hombre que vivió en un tiempo de traiciones, guerras y alianzas cambiantes. Y tuvo el coraje de escribir lo que otros solo pensaban en secreto. En 1513, tras ser destituido y exiliado, escribió El Príncipe, un pequeño libro que cambiaría para siempre la forma en que se entiende el poder. En sus páginas no habló de virtud ni justicia, sino de control, miedo, reputación y estrategia. Dijo que es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambos, no como un ideal, sino como una realidad práctica. No defendió la crueldad por placer, sino por eficacia. Maquiavelo separó por primera vez el poder de la moral y mostró que el mundo no se gobierna con buenas intenciones, sino con decisiones duras y cálculos precisos. Desde entonces, su nombre se convirtió en un adjetivo, maquiavélico, sinónimo de astucia extrema, de frialdad emocional, de la disposición de hacer lo necesario sin mirar hacia atrás. Pero este video no es una apología de sus ideas, tampoco una condena. Es una exploración detallada de cómo funciona la mente que piensa como él, porque la psicología maquiavélica no es un relicario del pasado, está viva en el presente, en las oficinas, en las relaciones, en la política, en las redes sociales. Está en quien promete fidelidad mientras planea su salida, en quien escucha solo para encontrar puntos débiles, en quien sonríe en el momento exacto para ganar una ventaja. No hablamos de psicópatas ni de criminales, hablamos de personas comunes que adoptan estrategias de control porque funcionan. La psicología maquiavélica no es un trastorno, es un conjunto de patrones mentales que priorizan el interés propio, la anticipación de movimientos ajenos y la instrumentalización de las emociones. Es una forma de pensar que valora el resultado por encima del método, la imagen por encima de la autenticidad, el poder por encima de la conexión. Y aunque suene fría, esta mentalidad tiene una eficacia innegable en contextos competitivos, jerárquicos o inestables. En un mundo donde muchos actúan con idealismo, empatía o transparencia, quien piensa con realismo maquiavélico tiene una ventaja clara, ve el tablero completo. Puede prever traiciones, aprovechar debilidades, mantener el control sin necesidad de fuerza. Pero también paga un precio. Porque cada acto de manipulación erosiona la posibilidad de una relación genuina. Cada mentira necesaria aleja un poco más de la confianza. Y tarde o temprano, el manipulador termina preguntándose quién sigue a su lado por elección y quién solo espera su caída. Este video no busca convertirte en un maquiavélico, ni demonizar a quienes piensan así. Busca que observes, que entiendas, que cuestiones. Porque el verdadero peligro no es la existencia del maquiavelismo, sino no saber que está ahí. En los discursos políticos que apelan al miedo, en los jefes que dividen para reinar, en las parejas que usan el silencio como castigo, en los influencers que fabrican crisis para ganar atención. La psicología maquiavélica no es ruidosa, es silenciosa. No anuncia sus movimientos, los ejecuta. Y por eso, reconocerla es el primer paso para no ser su víctima. No se trata de volverse frío, sino de no ser ingenuo. Porque en el juego del poder, quien no entiende las reglas, pierde antes de empezar. Y ahora que sabes que este modo de pensar existe, que no es ficción ni excepción, sino una estrategia real y eficaz, la pregunta no es si alguna vez has actuado con maquiavelismo, sino cuántas veces no te diste cuenta. Porque todos tenemos una parte que calcula, que anticipa, que protege. Lo importante no es tenerla, sino saber que está ahí. Y decidir qué hacer con ella. Nicolás Maquiavelo no nació con la intención de cambiar la historia del pensamiento político. Nació en Florencia en 1469, en una ciudad-república pero inestable, rodeada de enemigos, dividida por facciones, gobernada por familias poderosas que usaban el dinero, el arte y la violencia para mantener el control. Desde joven, Maquiavelo fue testigo de cómo el poder cambiaba de manos no por elecciones justas ni por voluntad popular, sino por traiciones, alianzas temporales y decisiones brutales.
A los 29 años, obtuvo un puesto en el gobierno florentino como secretario de la Segunda Cancillería, lo que lo convirtió en un diplomático activo, encargado de negociar con príncipes, papas y generales. Durante 14 años, viajó por Italia y Europa, observando cómo gobernaban los poderosos. Vio a César Borgia conquistar ciudades con una mezcla de carisma, crueldad y estrategia. Vio cómo los papas usaban la religión como arma política. Vio cómo los ejércitos se compraban, cómo las lealtades se vendían, cómo las promesas se rompían sin consecuencia. Todo lo que aprendió en esos años no vino de libros de filosofía, sino del mundo real, del poder en acción. Pero en 1512, todo cambió. Los Médici regresaron al poder en Florencia, el gobierno republicano fue derrocado y Maquiavelo fue destituido, acusado de conspiración, torturado y finalmente exiliado a una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad. Fue en ese aislamiento, con el tiempo y la amargura como únicos compañeros, que escribió sus obras más importantes. Entre ellas, El Príncipe, un libro que no pretendía ser una utopía, sino un manual práctico para quien quisiera tomar y mantener el poder. No fue escrito para un gobernante ideal, sino para uno real, con ambiciones, enemigos y limitaciones. En él, Maquiavelo no pregunta qué debería hacer un gobernante, sino qué hace que un gobernante sobreviva. Y su respuesta no es moral, es funcional. Dice que un príncipe debe aprender a no ser bueno, y usar o no usar esa bondad según lo requiera la situación. No porque sea malvado, sino porque el contexto lo exige. Un líder que siempre actúa con justicia será destruido por quienes no lo hacen. Uno que confía ciegamente será traicionado. Uno que evita la crueldad cuando debe usarla perderá el control. Maquiavelo no glorifica la violencia, la presenta como una herramienta más, como la diplomacia o la propaganda. Lo importante no es cómo se gana el poder, sino cómo se mantiene. Y para eso, dice, se necesita más que virtud. Se necesita virtud. Una palabra que no significa virtud en el sentido moral, sino capacidad, astucia, fuerza de voluntad, adaptabilidad. Un príncipe debe ser como el león, temido por su fuerza, y como la serpiente, capaz de reconocer y evitar las trampas. Debe parecer religioso, compasivo, fiel y piadoso, pero estar dispuesto a actuar en contra de esas cualidades si la supervivencia lo exige. Lo crucial no es serlo, es parecerlo. Porque la percepción, más que la realidad, gobierna la opinión de los demás. Esta distinción entre apariencia y esencia es uno de los pilares del pensamiento maquiavélico. No se trata de destruir la moral, sino de entender que en el mundo del poder, la moral es un recurso estratégico. Maquiavelo no fue el primero en practicar estas ideas, pero sí el primero en escribirlas sin disfraz. Por eso fue condenado. La Iglesia lo prohibió. Sus detractores lo llamaron hereje, inmoral, peligroso. Pero con el tiempo, pensadores, líderes y estrategas comenzaron a leerlo en secreto. Reyes, generales, estadistas, incluso revolucionarios, encontraron en sus páginas una verdad incómoda: el poder no se sostiene con buenas intenciones. Se sostiene con control. Con miedo. Con la capacidad de anticipar movimientos. Con la decisión de actuar cuando otros dudan. Y aunque su nombre se asoció al engaño, Maquiavelo no inventó nada. Solo describió lo que ya existía. Lo que hizo fue quitarle la máscara al poder. Mostrarlo desnudo. Sin justificaciones. Sin religión. Sin ilusiones. Y en ese desnudo, muchos vieron por primera vez cómo funciona realmente el juego. No es un juego de héroes ni de villanos. Es un juego de supervivencia. Donde quien entiende las reglas, tiene ventaja. Hoy, más de 500 años después, sus ideas siguen vigentes. No porque vivamos en estados renacentistas, sino porque la naturaleza del poder no ha cambiado. Sigue siendo escaso, deseado, disputado. Y sigue siendo más fácil obtenerlo con cálculo que con bondad. En las empresas, los ejecutivos toman decisiones que afectan miles de vidas, no por ética, sino por resultados. En la política, los líderes construyen imágenes cuidadosamente diseñadas para ganar votos, no por transparencia, sino por efectividad. En las redes sociales, las personas curan sus vidas para obtener atención, validación, influencia. Todo esto encaja con la visión maquiavélica:
el fin justifica los medios. No se trata de si es bueno o malo, se trata de si funciona. Y funciona. Maquiavelo no escribió para justificar el mal, escribió para que quien gobierna no sea ingenuo. Porque la ingenuidad en el poder es una sentencia de muerte. Y aunque sus ideas siguen siendo controvertidas, su legado es innegable. Cambió para siempre la forma en que entendemos la política, el liderazgo, la toma de decisiones. Porque antes de Maquiavelo, el poder se explicaba con moral. Después de él, se explicó con realismo. Y ese realismo, frío y eficaz, es la base de lo que hoy llamamos psicología maquiavélica. No es un sistema de valores, es un sistema de observación. Y su primera lección es esta: si quieres entender el poder, deja de mirar lo que dicen las personas. Mira lo que hacen. Porque ahí, en los actos, está la verdad. La psicología maquiavélica no es un conjunto de trucos para manipular, ni una lista de tácticas oscuras para ganar poder. Es un sistema de pensamiento estructurado, con principios claros, observables y repetibles. A lo largo de los siglos, sus ideas han sido estudiadas, aplicadas y confirmadas en contextos muy diferentes, desde palacios políticos hasta oficinas modernas. Y aunque Maquiavelo no lo formuló como una teoría psicológica, sus observaciones sobre el comportamiento humano coinciden con lo que hoy conocemos como patrones cognitivos y emocionales de alto control. Si descomponemos la mentalidad maquiavélica, encontramos tres pilares fundamentales que sostienen su funcionamiento. No son ideas aisladas, sino partes de un todo coherente. El primero es la instrumentalización de las emociones, el segundo es la visión cínica de la naturaleza humana y el tercero es la priorización del resultado sobre los medios. Juntos, forman una estructura mental que permite anticipar, influir y dominar sin necesidad de fuerza física ni autoridad oficial. Este bloque explora cada uno de estos pilares con detalle, no para enseñar a usarlos, sino para que puedas reconocerlos cuando estén frente a ti. Porque entender cómo funciona el motor es la mejor forma de no ser arrastrado por él. El primer pilar es la instrumentalización de las emociones. En la psicología maquiavélica, las emociones no son señales internas que guían la conducta, sino herramientas externas que se usan para mover a otros. No se trata de sentir compasión, sino de provocarla. No se trata de experimentar culpa, sino de hacer que otros la sientan. El amor, la tristeza, la ira, la lealtad, incluso el perdón, dejan de ser estados genuinos para convertirse en recursos estratégicos. Una persona con mentalidad maquiavélica no llora porque está triste, llora en el momento exacto para obtener una concesión. No se muestra enojada por injusticia, se enoja para intimidar. No ofrece perdón por generosidad, lo ofrece para crear una deuda emocional. Esta capacidad de usar las emociones como palancas no depende de la falta de sentimientos, sino de su dominio. Puede que la persona sienta, pero elige cuándo mostrarlo y cuándo ocultarlo. Lo importante no es lo que siente, es lo que logra. Este pilar es especialmente efectivo porque las emociones humanas son contagiosas. Cuando alguien muestra vulnerabilidad, los demás tienden a responder con empatía. Cuando alguien proyecta certeza, genera confianza. Cuando alguien finge dolor, activa el instinto de protección. La persona maquiavélica no ignora estas reacciones, las anticipa y las diseña. No actúa movida por el momento, actúa moviendo al momento. Y lo hace con precisión. Por eso, en una negociación, es común que quien parece más emocional sea en realidad el más frío. Porque sabe que la emoción descontrolada genera compasión o culpa, y eso puede inclinar una decisión. En una relación, quien dice te amo en el momento de una discusión no siempre lo dice por amor, puede estar usando la palabra como escudo. En política, los discursos que más conmueven suelen estar escritos por estrategas que no sienten nada. Todo está calculado. La instrumentalización de las emociones no es mentira pura, es teatro con propósito. Y mientras más real parezca, más efectivo es. El segundo pilar es la visión cínica de la naturaleza humana. Quien piensa de forma maquiavélica no espera que las personas actúen por altruismo, ética o lealtad. Espera que actúen por interés. No cree que la gente sea mala, cree que es predecible. Y su predicción es esta: todos buscan maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. El amor tiene un límite, el miedo no. La lealtad dura mientras hay recompensa,
el temor dura mientras hay amenaza. Por eso, en lugar de confiar en promesas, el maquiavélico confía en incentivos. En lugar de creer en la buena voluntad, cree en el cálculo. Esta visión no surge de la maldad, muchas veces surge de la experiencia. De haber sido traicionado. De haber dado confianza y recibido manipulación. De haber actuado con honestidad y haber perdido. Así, la desconfianza no es un defecto, es una defensa. Y el cinismo, una forma de realismo. Esta perspectiva permite anticipar traiciones, no por paranoia, sino por lógica. Si una persona puede ganar más traicionando que cumpliendo, tarde o temprano lo hará. No porque sea mala, sino porque es humano. Y el maquiavélico no juzga eso, lo aprovecha. Por eso no se sorprende cuando un aliado cambia de bando, cuando un amigo revela un secreto, cuando un socio se queda con el crédito. Lo esperaba. Y a veces, incluso lo provocó. Porque sabe que el miedo y el deseo son más fuertes que los valores. Un jefe que dice confiar en su equipo pero revisa sus correos electrónicos no es desconfiado sin razón, está aplicando este pilar. Un político que divide a su partido antes de una elección no actúa por odio, actúa por control. Un padre que compara a sus hijos no busca mejorarlos, busca mantenerlos en competencia para evitar que se unan contra él. Todo esto encaja con la visión cínica: si no puedes confiar en la lealtad, crea dependencia. Si no puedes esperar honestidad, diseña un sistema donde la traición sea más costosa que la obediencia. El tercer pilar, y tal vez el más decisivo, es la priorización del resultado sobre los medios. Aquí reside el corazón del pensamiento maquiavélico. No importa cómo se gana, importa ganar. No importa si una acción es justa, lo importante es si es efectiva. Este principio no niega la ética, la trata como un factor más en la ecuación, no como una ley. La moral no es un límite, es una variable. Si actuar con ética lleva al éxito, se usa la ética. Si mentir, manipular o traicionar lleva al éxito, se usan esos medios. La decisión no se basa en lo correcto, se basa en lo funcional. Esto no significa que el maquiavélico actúe sin principios, sino que sus principios están alineados con el poder, no con la virtud. Su norte no es la bondad, es la supervivencia. Su medida del éxito no es la aprobación social, es el control sostenido. Y para mantener ese control, está dispuesto a pagar costos emocionales, sociales o incluso legales, si el beneficio lo justifica. Este pilar explica por qué algunas personas logran ascender sin dejar rastro de lealtad, por qué algunos líderes mantienen el poder a pesar de ser odiados, por qué algunas relaciones duran años sin que haya verdadera conexión. Porque el objetivo no es ser querido, es permanecer. No es ser justo, es vencer. Y en ese cálculo, muchas veces, los medios se vuelven invisibles. Lo que queda es el resultado. La victoria. El cargo. La influencia. La riqueza. Este enfoque no es exclusivo de individuos, también opera en sistemas. Una empresa que despidió a empleados durante una crisis para salvar ganancias no actuó por maldad, actuó por prioridad de resultados. Un gobierno que oculta información para evitar pánico no lo hizo por transparencia, lo hizo por estabilidad. Un influencer que finge una ruptura para ganar seguidores no busca atención por vanidad, busca crecimiento por cualquier medio. Todos estos casos comparten el mismo fundamento: el fin justifica los medios. Y mientras el resultado sea positivo, los medios se justifican solos. Estos tres pilares no funcionan por separado. Se refuerzan. La instrumentalización de las emociones solo es posible si se parte de una visión cínica de la naturaleza humana. Y esa visión solo tiene sentido si el objetivo final es el resultado, no la coherencia moral. Juntos, forman una lógica interna que es fría, eficiente y difícil de detectar. Porque no grita, no amenaza, no se anuncia. Simplemente actúa. Y funciona. Hoy, la psicología maquiavélica ha sido estudiada científicamente. En los años 60, los psicólogos Richard Christie y Florence Hayes desarrollaron el test Match 4, una herramienta para medir el nivel de maquiavelismo en individuos. Descubrieron que las personas con altos puntajes no son necesariamente psicópatas, pero sí comparten rasgos claros: desconfianza, pragmatismo extremo, baja empatía, alta capacidad de manipulación.
También encontraron que el maquiavelismo no es un trastorno, sino un rasgo de personalidad que puede ser útil en ciertos contextos, como negociaciones, ventas o liderazgo bajo presión. Pero también tiene un costo. Porque cuando el resultado lo es todo, las relaciones se vuelven transaccionales. Cuando las emociones son herramientas, la autenticidad desaparece. Cuando la naturaleza humana se ve solo como interesada, la posibilidad de conexión genuina se extingue. Y así, el maquiavélico puede ganar partidas, pero pierde el juego más grande, el de la vida compartida. Entender estos tres pilares no es para volverse maquiavélico, es para no ser manipulado por quien sí lo es. Porque el primer paso para resistir una estrategia es conocerla. Y ahora ya la conoces. El maquiavelismo no vive solo en los palacios de poder ni en las mentes de dictadores. Está en las oficinas, en las familias, en las relaciones de pareja, en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas. No siempre lleva traje oscuro o voz fría. A veces sonríe, a veces abraza, a veces dice te amo. Pero detrás de esos gestos, hay un cálculo. El maquiavelismo moderno no necesita puñales ni venenos. Usa el silencio, la información, el afecto controlado, la imagen cuidadosamente construida. Y por eso, es más difícil de detectar. Porque no se presenta como dominación, se presenta como conexión. En el trabajo, el maquiavelismo opera con precisión. Imagina una reunión de equipo donde todos han trabajado en un proyecto importante. Al final, uno de los miembros toma la palabra, agradece al grupo, pero asegura que fue él quien lideró la estrategia, quien resolvió los problemas clave, quien mantuvo el rumbo. No miente en todo, pero omite lo esencial, que la idea inicial fue de otro, que los errores los corrigió un compañero, que sin el esfuerzo colectivo, nada habría funcionado. Este comportamiento no es casual. Es una estrategia para acumular crédito sin asumir responsabilidad. Y funciona. Porque el jefe recuerda al que habla, no al que trabaja en silencio. Este no es un caso aislado. Es común ver empleados que informan a su superior sobre los errores de sus colegas, no por lealtad a la empresa, sino para debilitar competencia. O jefes que elogian en público y critican en privado, no para corregir, sino para generar dependencia. O reuniones donde se toman decisiones cruciales sin convocar a ciertas personas, no por olvido, sino para excluir. Todo esto forma parte de una lógica maquiavélica, dividir para reinar, premiar para controlar, ocultar para dominar. En este entorno, la lealtad no se mide por la honestidad, sino por la obediencia. Y quien cuestiona, aunque tenga razón, se convierte en un problema. El ascenso no siempre lo obtiene el más competente, sino el que mejor maneja las relaciones de poder. Alguien que sabe cuándo callar, cuándo hablar, a quién alinear, a quién aislar. Alguien que construye alianzas no por afinidad, sino por conveniencia. Y cuando llega arriba, no agradece, solo ajusta el sistema para que otros no suban tan fácilmente. En las relaciones personales, el maquiavelismo es más sutil, pero igual de efectivo. Piensa en una pareja que discute por algo pequeño, quien no cerró la puerta, quien no respondió un mensaje. Pero la discusión no trata del hecho, trata del poder. Uno castiga con el silencio, el otro responde con indiferencia. Nadie cede, no por orgullo, sino porque ceder sería perder terreno. En este tipo de dinámica, el amor no se mide por el cariño, sino por el control. Quien decide cuándo reconciliarse, quien fija las condiciones, quien maneja el perdón, tiene la ventaja. A veces, uno de los dos finge una crisis emocional, no porque la sienta, sino para forzar una concesión. O culpa al otro de su infelicidad, no para sanar, sino para obligar a cambiar. O dice te amo en momentos de tensión, no para conectar, sino para inmovilizar. Estas no son patologías extremas, son estrategias cotidianas que muchas personas usan sin darse cuenta. Porque aprendieron que el afecto es una moneda de cambio. Que si das cariño cuando se necesita, puedes pedir obediencia después. Que si haces sentir culpable, puedes evitar responsabilidades. Que si controlas la narrativa de la relación, controlas su dirección. Y así, poco a poco, la conexión genuina se desvanece, y lo que queda es un sistema de intercambios fríos disfrazados de amor. En la amistad, el maquiavelismo también tiene espacio. Hay amigos que solo aparecen cuando necesitan algo, un favor, un contacto,
apoyo emocional. Cuando no necesitan, desaparecen. No por descuido, por diseño. Mantienen la relación justa para que el otro siga disponible, pero no lo suficiente como para tener que devolver el favor con la misma intensidad. O usan la información como poder. Saben secretos, los guardan, los usan en momentos clave para inclinar una decisión o ganar una discusión. O crean triángulos emocionales, hablando mal de uno frente a otro, no para desahogarse, sino para ganar lealtad. Este tipo de amistad no se basa en confianza, se basa en utilidad. Y cuando el otro deja de ser útil, la relación se desinfla sin explicación. En la familia, el maquiavelismo a menudo se justifica como educación. Padres que comparan a sus hijos diciendo tu hermano sí cumple, tú no, no para motivar, sino para generar competencia y mantener el control. O que usan el amor condicional, te quiero si sacas buenas notas, si obedeces, si no me decepcionas. Esto no enseña responsabilidad, enseña sumisión. Enseña que el afecto no es un derecho, es un premio. Y el niño aprende rápido, para ser amado, debe actuar. No ser, actuar. Con el tiempo, internaliza que su valor depende del rendimiento, no de su esencia. Y cuando crece, repite el patrón, en el trabajo, en las relaciones, en su propia familia. Porque nunca aprendió a dar amor sin condiciones, solo a usarlo como herramienta. En las redes sociales, el maquiavelismo alcanza su forma más pulida. Cada publicación está diseñada, cada historia calculada, cada imagen editada. No se trata de mostrar la vida, se trata de construir una imagen que genere admiración, envidia, seguidores. Algunos influencers fabrican rupturas, enfermedades o crisis familiares para ganar atención. No porque sufran, porque saben que el drama mueve algoritmos. Otros crean conflictos falsos con colegas para generar tendencias, aumentar visualizaciones, vender productos. La autenticidad no es el objetivo, la efectividad sí. Y mientras más real parezca la emoción, más credibilidad gana. Aquí, el maquiavelismo no se esconde, se exhibe como estilo de vida. Se llama branding personal, pero funciona con los mismos principios: manipular percepciones, controlar narrativas, priorizar resultados. Y el resultado es claro: más seguidores, más ingresos, más poder. En la política moderna, el maquiavelismo es sistémico. Los discursos no buscan informar, buscan activar emociones. El miedo a la inseguridad, al extranjero, al cambio, se usa para movilizar votos. La esperanza se vende como solución, aunque no haya plan real detrás. Los líderes no se presentan como lo que son, sino como lo que el público necesita ver. Un hombre fuerte para unos, un protector para otros, un rebelde para los jóvenes, un tradicional para los mayores. Cada mensaje se adapta al grupo, sin necesidad de coherencia. Lo importante no es ser creíble, es ser creído. Y para eso, se usan técnicas probadas: repetición, simplificación, enemigo común, victimización estratégica. Un político que pierde una elección puede decir que fue por fraude, no para probarlo, sino para mantener a su base leal. Otro puede fingir humildad, vivir en una casa modesta, vestir ropa sencilla, no por austeridad, sino para parecer cercano mientras toma decisiones que benefician a grupos de poder. La imagen no contradice la acción, la justifica. Y mientras el sistema funcione, nadie cuestiona demasiado. En el ámbito educativo, el maquiavelismo también tiene lugar. Profesores que favorecen a ciertos alumnos no por mérito, sino por lealtad o conveniencia. Alumnos que denuncian a compañeros por envidia o para ganar posición. Directivos que toman decisiones no por el bien de la institución, sino por proteger su estatus. Incluso en los libros de texto, las historias se cuentan desde una perspectiva que justifica el poder existente, no para enseñar crítica, sino obediencia. Todo esto forma parte de una red de pequeñas manipulaciones que normalizan el control como forma de orden. Y los estudiantes aprenden, aunque no se den cuenta, que el sistema no recompensa la verdad, sino la adaptación. Que quien gana no es quien sabe más, sino quien juega mejor. El maquiavelismo no es siempre consciente. Muchas personas lo practican por hábito, por haberlo aprendido en casa, en la escuela, en el trabajo. No lo ven como manipulación, lo ven como supervivencia. Y en muchos casos, lo es.
En entornos tóxicos, competitivos o inestables, usar estrategias de control puede ser la única forma de no ser aplastado. El problema no es que exista, el problema es que se normalice. Que lleguemos a creer que todos actúan así, que no hay otra forma. Que la honestidad es ingenuidad, que la empatía es debilidad, que el poder solo se toma, nunca se comparte. Pero el maquiavelismo tiene un límite. Funciona en el corto plazo. En el largo plazo, erosiona las relaciones, corroe la autenticidad, aísla. Porque cuando todos actúan con cálculo, nadie se siente seguro. Cuando el afecto es una herramienta, deja de ser consuelo. Cuando la confianza se rompe una y otra vez, deja de existir. Y el maquiavélico, por más exitoso que sea, termina solo. No rodeado de enemigos, sino de cómplices temporales, de seguidores interesados, de personas que esperan su caída. Porque en un mundo maquiavélico, nadie confía, todos vigilan. Y el poder, cuando no tiene raíces en la conexión, se desvanece en cuanto aparece una amenaza mayor. Reconocer el maquiavelismo en la vida cotidiana no es para volverse paranoico, es para volverse consciente. Para saber cuándo estás siendo manipulado, cuando tú mismo estás manipulando, cuando una decisión se basa en interés o en autenticidad. Porque el primer paso para cambiar un sistema es verlo con claridad. Y ahora ya lo ves. La pregunta no es si el maquiavelismo existe, sino de dónde viene. ¿Es una elección? ¿Un instinto? ¿Una herencia? ¿Una respuesta al entorno? La psicología moderna no ve el comportamiento maquiavélico como una anomalía, sino como un rasgo que puede estar presente en cualquier persona, en mayor o menor grado, dependiendo de factores internos y externos. No es una máscara que se pone, es un sistema que se desarrolla. Y entender sus orígenes no sirve para excusarlo, pero sí para comprenderlo. Porque si queremos reconocerlo en otros, primero debemos entender cómo nace en nosotros. Algunos piensan que el maquiavelismo es innato, que hay personas nacidas con una frialdad emocional, una desconfianza natural, una capacidad superior para manipular. Y en parte tienen razón. Estudios de psicología del desarrollo y genética sugieren que ciertos rasgos de personalidad, como baja empatía, alta impulsividad controlada y necesidad de dominio, tienen una base biológica. Pero eso no significa que esté todo escrito desde el nacimiento. Lo que la genética entrega es una predisposición, no un destino. El entorno decide si esa semilla crece o se queda dormida. Un niño con tendencia al cálculo emocional puede convertirse en un líder estratégico o en un manipulador, dependiendo de lo que aprenda, de lo que viva, de lo que necesite para sobrevivir. Y aquí entra el segundo factor, la experiencia. Muchas personas no nacen maquiavélicas, se vuelven maquiavélicas. No por maldad, por defensa. Crecer en un hogar donde el afecto es condicional, donde los conflictos se resuelven con silencios o chantajes emocionales, enseña que el amor no es seguro, que debe ganarse, que puede usarse como arma. Un niño que ve a sus padres competir por atención, que escucha secretos usados como venganza, que aprende que decir la verdad trae castigo, internaliza un sistema de supervivencia, no confíes, anticipa, controla. En ese entorno, el maquiavelismo no es una elección moral, es una adaptación. Y con el tiempo, se vuelve automático. No piensa en cómo manipular, simplemente actúa así, porque es lo que funcionó cuando más lo necesitó. Este proceso se refuerza en sistemas competitivos. Escuelas que premian solo a los mejores, trabajos donde el ascenso depende de eliminar competencia, relaciones donde el poder se mide por quien cede menos. En esos contextos, la cooperación se castiga, la honestidad se aprovecha, la vulnerabilidad se castiga. Y quien no juega, pierde. Así, el maquiavelismo deja de ser una estrategia y se convierte en identidad. No es que la persona quiera manipular, es que no sabe otro modo de relacionarse. Otra fuente clave del maquiavelismo es el trauma. Personas que han sido traicionadas, humilladas, abandonadas o engañadas tienden a desarrollar una visión cínica del mundo. No porque sean frías por naturaleza, sino porque el dolor les enseñó que confiar es peligroso. Y en lugar de procesar ese dolor, lo convierten en blindaje. Si todos usan las emociones para herir, entonces aprenderé a usarlas para protegerme. Si todos mienten para ganar, entonces yo mentiré para no perder. Esta no es maldad, es defensa.
Pero con el tiempo, la defensa se vuelve ofensiva. Y la persona que empezó protegiéndose termina manipulando, no por ganancia, sino por inercia. El miedo al abandono, al rechazo, al fracaso, se convierte en motor de control. Y el control, poco a poco, sustituye a la conexión. La psicología del apego ofrece una explicación clara de este fenómeno. Las personas con apego evitativo o ansioso tienden a desarrollar estrategias relacionales que priorizan el control sobre la intimidad. Una persona con apego evitativo se aleja emocionalmente para no ser herida. Una con apego ansioso se acerca demasiado para no ser abandonada. Ambas, en el fondo, buscan seguridad. Pero cuando esa búsqueda se vuelve estratégica, cuando el afecto se usa para retener, cuando el distanciamiento se usa para castigar, el comportamiento entra en el territorio maquiavélico. No por intención, por automatismo emocional. Otro factor importante es el aprendizaje social. Observamos, imitamos, internalizamos. Si creciste viendo a tu padre negociar con chantajes, a tu madre ganar simpatía con lágrimas, a tus hermanos obtener privilegios mintiendo, es más probable que uses esas mismas herramientas. No porque seas malo, porque es lo que funciona. El entorno no solo permite el maquiavelismo, lo premia. Un niño que logra salirse con la suya mintiendo recibe lo que quiere. Un adolescente que manipula a sus amigos para ser popular gana estatus. Un adulto que oculta información para ascender recibe el cargo. Cada vez que el maquiavelismo da resultado, se refuerza. Y con el tiempo, se vuelve invisible para quien lo practica. No se percibe como manipulación, se percibe como inteligencia, como astucia, como realismo. La sociedad moderna, en muchos aspectos, fomenta este tipo de pensamiento. Vivimos en una cultura del éxito rápido, de la imagen perfecta, del ganador absoluto. Las redes sociales muestran vidas editadas, sin errores, sin dolor. Las empresas premian el resultado, no el proceso. Las relaciones se consumen como productos, si no funciona, se cambia. En este contexto, la autenticidad no es rentable. Lo rentable es parecer fuerte, seguro, exitoso. Y para eso, muchas veces, hay que actuar. No ser, actuar. El maquiavelismo no es entonces solo un rasgo individual, es también un producto del sistema. Un estilo de supervivencia en un mundo que no recompensa la vulnerabilidad. Pero eso no lo justifica, solo lo explica. Porque entender el origen no elimina la responsabilidad. Una persona puede haber aprendido a manipular para sobrevivir, pero eso no significa que deba seguir haciéndolo para vivir. Aquí entra la conciencia. El momento en que alguien se detiene y pregunta, ¿esto que hago, es lo que quiero ser? ¿O es solo lo que aprendí a hacer? Esa pregunta es el inicio del cambio. Porque el maquiavelismo no es irreversible. Puede desactivarse, no con condena, sino con comprensión. Con terapia, con autoobservación, con relaciones seguras donde no se necesite controlar para sentirse a salvo. Algunos estudios muestran que el nivel de maquiavelismo puede disminuir con la edad, especialmente cuando las personas encuentran estabilidad emocional, propósito o conexión genuina. El poder deja de ser el objetivo cuando se descubre que no llena el vacío interno. También se ha visto que en entornos cooperativos, donde la recompensa es colectiva, las personas con tendencias maquiavélicas tienden a adaptarse, no por moral, por interés. Si ganar requiere colaborar, colaboran. Si el sistema premia la lealtad, la simulan. Lo que demuestra que el comportamiento no es fijo, es reactivo. El maquiavelismo, al final, no es una identidad, es una estrategia. Y como toda estrategia, puede cambiarse cuando cambia el contexto o cuando cambia la persona. Lo más peligroso no es que exista, es que se naturalice. Que lleguemos a creer que todos son así, que no hay otra forma de funcionar. Que la honestidad es ingenuidad, que la empatía es debilidad, que el poder solo se toma, nunca se construye. Pero hay otra forma. No es más fácil, no es más rápida, pero es más sostenible. Es la forma que no depende de manipular, sino de conectar. Que no busca controlar, sino entender. Que no prioriza el resultado, sino el proceso. Y aunque no siempre gane en el corto plazo, construye algo que el maquiavelismo no puede, relaciones reales, paz interna, autenticidad.
Porque al final, el verdadero poder no está en mover a los demás, está en conocerse a uno mismo. Y en decidir, con claridad, qué tipo de persona se quiere ser. El maquiavelismo funciona. Esa es su fuerza. Pero también es su debilidad. Porque todo sistema basado en el control, la manipulación y la desconfianza tiene un límite. No se derrumba por fuera, se desintegra por dentro. Y cuando cae, no lo hace en silencio, lo hace con estruendo. El poder obtenido sin autenticidad, sostenido sin lealtad real, construido sobre mentiras, siempre termina colapsando. No importa cuán inteligente sea el cálculo, cuán precisa la estrategia, cuán eficaz la manipulación. Porque el maquiavelismo no destruye solo a los demás, también destruye a quien lo practica. Y ese es su precio más alto. La primera señal de deterioro es la soledad. No la soledad física, sino la soledad emocional. La certeza de que nadie está a tu lado por elección, sino por interés. En algún momento, el maquiavélico se da cuenta de que todos sus seguidores son cómplices temporales, que sus amigos tienen agendas, que sus aliados esperan su caída. No hay nadie que lo defienda cuando no hay nada que ganar. No hay quien diga la verdad cuando duele. No hay quien se quede cuando el poder se va. Y esa soledad no se alivia con más control, se profundiza. Porque cada nueva manipulación aleja un poco más la posibilidad de una conexión genuina. El afecto se vuelve transaccional, las relaciones se miden por lo que aportan y el vacío interno crece. No se llena con el éxito, con el dinero, con la fama. Se llena con presencia, con confianza, con riesgo. Y el maquiavélico no se permite el riesgo. Prefiere el control. Y así, termina rodeado de personas que solo dicen lo que quiere escuchar, mientras el mundo real se aleja. La segunda señal es la paranoia. Cuando crees que todos te manipulan, dejas de ver la realidad, ves solo amenazas. Un comentario neutral se convierte en traición. Una ausencia se interpreta como conspiración. Una mirada se lee como desafío. Y en lugar de corregir errores, buscas trampas. En lugar de escuchar críticas, eliminas voces. Este estado mental no aparece de repente, se construye con cada decisión basada en desconfianza. Cada vez que eliges el control sobre la apertura, refuerzas la idea de que el mundo es hostil. Y con el tiempo, esa idea se vuelve profecía autorrealizada. Porque si tratas a todos como enemigos, todos se vuelven enemigos. Historias como la de Adolf Hitler ilustran este proceso. Al principio, usó el maquiavelismo con eficacia, dividió a sus oponentes, controló la información, construyó una imagen de líder infalible. Pero con el tiempo, su paranoia lo aisló. Dejó de escuchar a sus generales, purgó a sus aliados, confió solo en su instinto. Y cuando el mundo real ya no coincidía con su narrativa, se refugió en la ilusión. Murió en un búnker, rodeado de ruinas, convencido de que había sido traicionado por todos. No fue traicionado por todos. Fue abandonado por quienes nunca estuvieron con él, solo con su poder. Otro ejemplo es el de Bernie Madoff, el financiero que diseñó la mayor estafa piramidal de la historia. Durante años, mantuvo un imperio basado en mentiras, usando confianza, reputación y relaciones para atraer inversores. No actuó por necesidad, actuó por ambición. Y mientras funcionó, fue admirado, respetado, imitado. Pero el sistema colapsó cuando ya no pudo sostener la ficción. No fue la policía quien lo detuvo, fue la matemática. Las mentiras necesitan más mentiras, y estas necesitan más recursos. Hasta que ya no hay recursos. Y entonces, todo se derrumba. Madoff no solo perdió su fortuna, perdió su familia, su reputación, su libertad. Y en prisión, dijo algo revelador, no sabía cómo vivir sin el juego. Porque para él, la vida no era conexión, era control. Y cuando el control se fue, no quedó nada. La tercera señal es el vacío emocional. Quien usa las emociones como herramientas, con el tiempo, deja de sentirlas. No porque sea un monstruo, sino porque el cerebro se adapta. Si cada vez que sientes tristeza, la usas para obtener algo, la tristeza deja de ser una emoción y se convierte en un recurso. Si cada vez que sientes amor, lo vinculas a un beneficio, el amor deja de ser entrega y se convierte en inversión. Y así,
poco a poco, la capacidad de sentir genuinamente se atrofia. No es que no sienta, es que no confía en lo que siente. Porque todo está contaminado por el cálculo. Este vacío no se cura con más poder, se agrava. Porque cuanto más subes, más dependes de la máscara. Y cuanto más dependes de la máscara, más lejos estás de ti mismo. Muchos líderes, empresarios, figuras públicas que alcanzan el éxito con métodos maquiavélicos terminan diciendo lo mismo, no saben quiénes son. No por humildad, por desconexión. Han vivido tanto tiempo actuando, que ya no recuerdan cómo es ser. La cuarta señal es la autodestrucción sistémica. El maquiavelismo no solo corrompe al individuo, corrompe al entorno. Una empresa donde el ascenso depende de traicionar colegas termina con empleados que no colaboran, que ocultan información, que priorizan su imagen sobre el resultado colectivo. Un gobierno que gobierna con miedo y manipulación termina con ciudadanos desconfiados, apáticos, resentidos. Una familia donde el afecto es condicional termina con hijos que no saben amar sin condiciones. El sistema maquiavélico no es sostenible, porque consume sus propios cimientos. La desconfianza mata la lealtad. La manipulación mata la verdad. El control mata la innovación. Y cuando ya no hay verdad, lealtad ni innovación, el sistema colapsa. No por ataque externo, por agotamiento interno. La historia está llena de imperios, dictaduras, empresas y relaciones que cayeron no porque apareciera un enemigo más fuerte, sino porque ya no tenían base real. Vivían de la ilusión. Y cuando la ilusión se rompió, no había nada debajo. Este bloque no busca condenar, busca advertir. Porque el maquiavelismo no es un destino, es una deriva. Y como toda deriva, puede detenerse. No con juicios morales, sino con conciencia. Con la capacidad de ver que el poder sin raíces es frágil. Que el éxito sin autenticidad es vacío. Que la victoria que destruye las relaciones no es una victoria, es una derrota disfrazada. El verdadero peligro no es que exista el maquiavelismo, es que funcione. Porque cuando funciona, seduce. Y cuando seduce, se normaliza. Y cuando se normaliza, dejamos de cuestionarlo. Pero todo lo que se construye sobre arena, tarde o temprano se hunde. Y lo que queda no es el recuerdo del poder, sino el costo que tuvo. Porque al final, no se juzga una vida por cuánto controló, sino por cuánto conectó. Y eso no se puede manipular. El poder no se mide por cuántos siguen tus órdenes, sino por cuántos creen en tu palabra. Y sin embargo, muchas veces, es el que menos cree en nada quien más órdenes recibe. No por carisma, por cálculo. No por verdad, por efectividad. La psicología maquiavélica no es un sistema de maldad, es un sistema de supervivencia. Y por eso, no pertenece solo a los villanos. Está en quien calla para no perder, en quien sonríe para no ser atacado, en quien manipula para no ser manipulado. Está en el que aprendió que la honestidad no protege, que la bondad no gana, que el mundo premia al frío, no al sincero. Y por eso, adopta la máscara. No porque quiera, porque necesita. El maquiavelismo no es solo una estrategia de los poderosos. Es también una defensa de los vulnerables. Pero con el tiempo, la defensa se convierte en identidad. Y el que se protegía del mundo termina alejándose del mundo. Construye un sistema donde todo es control, donde cada gesto tiene un propósito, donde cada palabra es un movimiento. Y en ese sistema, gana partidas. Pero pierde algo más profundo. Pierde la posibilidad de ser visto. No como líder, no como ganador, no como estratega. Sino como persona. Porque ser visto requiere riesgo. Requiere mostrar lo que no se puede usar, lo que no sirve, lo que no produce ventaja. Requiere debilidad. Y el maquiavélico no puede permitirse la debilidad. No porque sea fuerte, sino porque teme lo que hay debajo. Teme que sin el control, no haya nada. Que sin el juego, no haya identidad. Y así, sigue jugando. Aunque ya no crea en las reglas. Aunque ya no disfrute la victoria. Aunque sepa que todos los que lo rodean también juegan. En ese punto, el poder deja de ser un objetivo y se convierte en una prisión. No de hierro, de percepción. Porque ya no puede bajar la guardia, ni siquiera para respirar. Cada silencio se interpreta,
cada emoción se analiza, cada decisión se convierte en señal. Y entonces, la mente se vuelve su propio enemigo. Porque ya no sabe si actúa por estrategia o por necesidad. Si lo que dice es verdad o solo otra capa de la fachada. Si el que gana es él, o solo el personaje que inventó. Este no es un destino inevitable. Es una deriva. Y como toda deriva, puede detenerse. No con un acto heroico, sino con un momento de lucidez. El momento en que alguien se pregunta, ¿esto que hago, es para vivir o para no morir? ¿Estoy aquí por elección o por miedo? ¿Quiero este poder o solo temo perderlo? Esa pregunta no cambia el mundo, pero puede cambiar una vida. Porque reconocer que el control es una defensa, no una virtud, abre la puerta a otra forma de existir. Una forma donde el poder no se toma, se construye. Donde la influencia no viene del miedo, sino de la confianza. Donde el respeto no se impone, se gana. No es un camino más fácil. Es más lento, más incierto, más vulnerable. Pero es sostenible. Porque no depende de ocultar, sino de mostrar. No de manipular, sino de conectar. Y aunque no siempre gane en el corto plazo, construye algo que el maquiavelismo no puede, presencia real. La psicología maquiavélica no es un enemigo que hay que destruir. Es un espejo. Muestra lo que somos capaces de hacer cuando el miedo es más fuerte que la esperanza. Cuando la desconfianza gana a la empatía. Cuando el resultado se vuelve más importante que la persona. Y ese espejo no sirve para juzgar, sirve para ver. Para reconocer que todos tenemos una parte que calcula, que anticipa, que protege. Que en situaciones extremas, cualquiera podría actuar así. Que el verdadero coraje no está en dominar a los demás, sino en no dejarse dominar por el miedo. Entender el maquiavelismo no es para volverse frío. Es para no ser ingenuo. Para saber que hay quien piensa así, actúa así, vive así. Y para decidir, con claridad, qué tipo de persona quieres ser cuando nadie te está viendo. Cuando no hay premio, cuando no hay cámara, cuando no hay audiencia. Cuando solo estás tú. Y en ese momento, no importa lo que hayas logrado. Lo único que importa es quién eres. Porque el poder que no puede sostenerse sin máscara, no es poder. Es ilusión. Y todo lo que se construye sobre ilusión, tarde o temprano, se desvanece. Lo que queda no es el recuerdo del control, sino el eco del vacío. Pero también queda la posibilidad. La posibilidad de elegir otra forma. No perfecta, no fácil, pero real. Una forma donde el valor no se mide por lo que se gana, sino por lo que se deja de perder, la autenticidad. El contacto. La paz. Porque al final, no se vive por cuánto se dominó, sino por cuánto se amó. Y eso no se puede manipular. Solo se puede vivir.